Quería conversar del entorno venezolano, que hoy obviamente mezcla más que nunca el tema económico con el político y social. Están totalmente interrelacionados. Si yo tuviera básicamente que definir el país, quizás me pegaría en esta primera lámina, que es ¿cómo evalúa usted la situación del país? Y la respuesta es 89% de la población mal o muy mal. Es decir, hay una absoluta percepción de crisis en la población venezolana. Si tú tuvieras que, pusieras como reto, ¿qué te viene a la mente si te digo Venezuela? Utilizando mi propia anécdota personal, la verdad es que había unos cambios brutales a lo largo de nuestra historia. Cuando yo estaba chiquito, tú decías Venezuela y lo primero que te venía a la mente era petróleo. Después, cuando estaba adolescente, tú decías Venezuela y lo primero que te venía a la mente era Mises, mi universo. Después, adulto, tú decías petróleo y te venía a la mente Chávez. No importa dónde tú estuvieras. Y resulta que ahora tú dices Venezuela y lo primero que se te viene a la mente es crisis. Una crisis muy significativa, una crisis relevante. Sin embargo, antes de analizar esa crisis, yo quisiera hacer una reflexión. Y la reflexión es que crisis, aunque quizás no nos definía en el pasado, no es algo nuevo para nosotros. Venezuela es un país que ha vivido a lo largo de toda su historia, caracterizado por diferentes crisis. Crisis de todo tipo. O a usted le parece, por ejemplo, claro, cuando yo te pregunto cuál es la crisis más horrible que ha vivido el país, normalmente dices que esta, porque es la que estás viviendo, es la tuya. Pero si tú ves esto en contexto histórico, crisis es la que vivían los indios cuando llegaron los españoles. Crisis es la que ocurrió en Venezuela cuando al Libertador se le ocurrió tirarse un decreto de guerra-muerte contra españoles y canarios, que eran los productores, los hacendados, los comerciantes, los distribuidores. Ahí había una crisis. Crisis es, en 1914, 100 años después de esa declaratoria de guerra-muerte, cuando se declara la Primera Guerra Mundial y Venezuela, como un país dependiente, pasa más trabajo que una gata ladrona. Donde hace 65 años las mujeres no podían tocar el campo de golf del Country Club de Caracas, pues no estaba permitido, y las mujeres no votaban. Es decir, esos procesos pasaron ayer. Lo que pasa es que obviamente cuando tú te comparas con el resto del mundo es estrambótico ver un país que es prácticamente una mancha a nivel mundial en términos de inflación, una enfermedad que está prácticamente erradicada como la polio o como la viruela. Ver inflación de 3 dígitos en el mundo es una cosa insólita, es un caso completamente loco en términos de una ciencia que ya ha superado esos procesos dramáticamente. Ahora, quizás lo importante también es entender qué ha pasado en nuestras crisis previas y cómo eventualmente la gente las ha logrado superar. Si tú revisas esas crisis históricas, vas a entender que hay un punto en común en la mayoría de las empresas y las personas que lograron surfear o tomar ventajas de esa crisis. Y es haber primero entendido la crisis sin emociones, simplemente tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo y luego tomar decisiones, no quedarte congelado frente a esa crisis. Congelado frente a la crisis significa fundamentalmente pensar que la mejor decisión es esperar. Pues cuando tú esperas, lo normal es que no te acabe la crisis, sino que te acaben tus competidores o aquellos que sí toman decisiones para poder enfrentar la crisis. Y ahí eventualmente está el secreto, no congelar. Por cierto, no es fácil no congelarse. O sea, no es fácil no congelarse porque es quizás una reacción natural frente a la crisis. Lo más difícil es tomar decisiones. Ahora, tomar decisiones nos exige, sin duda, tratar de entender de qué se trata esa crisis. Y esa crisis en Venezuela se trata de 2 elementos fundamentales. Son muchos, pero yo voy a reflejar 2 que en mi opinión se combinan en este momento para explicar lo que ocurre.
La primera son los impactos del modelo económico del gobierno venezolano. ¿Cuál es ese modelo? Sin criticar siquiera, solo describiendo el modelo. Tú vas a tener un modelo de control de cambio, de control de precios, de expropiaciones de empresas del sector productivo, intervenciones, guías de movilización que intentan controlar los sistemas de distribución, competencia desleal con importaciones públicas y hostilidad frente al sector privado. Esa es una descripción del modelo, que no es más que un modelo de control extremo y de intervencionismo. Un modelo que, por cierto, ha demostrado a lo largo de la historia, y no importa dónde se aplique, ser un modelo ineficiente para crear equilibrios o para construir desarrollo. No es un tema nuevo y tampoco es una sorpresa lo que está pasando. O sea, no es una sorpresa porque la aplicación de modelos de control e intervencionismo tienen como consecuencia usualmente esto que estamos viviendo: desequilibrios cambiarios, porque no es posible rescatar un equilibrio cuando tú tienes demanda infinita de divisas a 6.30 bolívares por dólar, porque es un precio absurdo del dólar, pero también tiene una demanda infinita a 14 o a 13, porque también es un valor absurdo del dólar, pero también tiene demanda infinita a 200, porque hay arbitraje cambiario contra un mercado negro que lo cuadruplica en valor en este momento, en cuyo caso el negocio más importante que puedes tener es conseguir un dólar de 6, de 14 o de 200 y poder venderlo directo o indirectamente en el mercado negro. Entonces, obviamente, tú no puedes rescatar equilibrios económicos cuando todos los tipos de cambio oficial del país están teórica y empíricamente sobrevaluados. Es decir, cuando tú básicamente estás hiperestimulando la demanda de esa divisa. Entonces, como resultado tienes un Estado que intenta resolver el problema controlándola, decidiendo a quién, cómo, cuándo, dónde, para qué se entrega esa divisa. Y entra entonces lo que también la economía nos ha enseñado a lo largo de la historia. Es decir, si tú tienes un reparto discrecional de lo que sea, pero en este caso divisas, que además son baratas, el resultado siempre es el mismo: ineficiencia y corrupción. Y esos procesos de ineficiencia y corrupción amplifican la crisis. Pero esto es un tema además que si nos movemos del control de cambio al control de precios, el resultado es exactamente el mismo. Y además no estamos de nuevo hablando de nada sorpresivo. Aristóteles escribía sobre Atenas en su primer control de precio del pan, cuando Platón todavía está dando vueltas en Atenas. El doctor Ángel Alayón escribió un artículo sensacional en Pro Da Vinci sobre el tema, y es simplemente subió el precio del pan porque había un rollo climático que complicó la producción de trigo, y entonces la gente en Atenas se puso brava por el incremento del pan, y el gobierno decide controlar el precio del pan, y los panaderos le tiraron una trompetilla porque evidentemente tenían un incremento de su costo de producción. Entonces tiraron una ley penal de control de precios, que es la madre putativa de la ley de costo y precios justos. Y entonces metieron preso a 43 panaderos. Y entonces los panaderos empezaron a vender el pan, no en la panadería, sino en su casa. Empezaron a revisar quién le vendía barato para que vendiera caro, y entonces se crea la madre putativa del bachaqueo. Y entonces, ¿qué pasó? Crearon un ejército para revisar que no se vendiera el pan más caro. Y esa es la madre putativa del Sundé o el Indepavi. Y entonces, ¿qué pasó? Que no había pan. Y cuando no hubo pan, entonces los atenienses estaban mucho más bravos que antes, cuando el pan era caro. Y el resultado final es que el gobierno tuvo que liberar el precio del pan para que hubiera pan antes de que lo tumbara la gente. Esto es un tema clásico. O sea, tú tienes un mecanismo de control que no puede funcionar. Ahora, a este modelo de control, intervencionismo y hostilidad se le viene en adición otro problema, que es un shock externo. Y el shock externo, que me imagino Igor va a trabajar sobre el tema petrolero,
Es decir, es una caída significativa en el precio del petróleo en un país petrolero. Bueno, la verdad, esa parte, por lo menos la de la caída del precio del petróleo, no es culpa del gobierno, aunque me cuesta siempre que mi esposa lo acepte. Para mi esposa, que es una opositora radical que convulsiona cuando ve a Maduro, todo es culpa de Chávez, todo es culpa de Maduro, todo es culpa del gobierno. No, la caída del precio del petróleo no es culpa del gobierno. Quizás es culpa del gobierno no haber estado preparado para esa caída en el precio del petróleo, no tener una estrategia petrolera distinta, basada en volúmenes de producción, que le hubiera ido bastante mejor. Pero en todo caso, la caída del precio del petróleo es un shock externo al gobierno. Y ese shock externo te deja desnudo. ¿Por qué te deja desnudo? Bueno, porque no es verdad que nosotros nos estamos enterando de los estragos del modelo de intervencionismo y control hoy o este año. Eso ya estaba ahí. Lo que pasa es que estando ahí, tú tenías plata en dólares que te permitía maquillar la crisis. Y esa maquillada de crisis te costaba ¿qué? Te costaba tu futuro. Porque te gastaste toda la plata que tenía que haber sido invertida en infraestructura, en equipos, en tecnología, en educación. Es decir, eso que tenías que haber gastado en la construcción de tu futuro, te la gastaste subsidiando un montón de cosas, básicamente para que la gente no se diera cuenta de que tu modelo no funcionaba. Y hoy, obviamente ya, en la mezcla de un choque interno con un choque externo, entonces la crisis se ve en desarrollo, ni siquiera en su esplendor, es en desarrollo. Claro, es como que tú tuvieras con el choque interno dengue hemorrágico y acostado en tu cama con dengue te picó un mosquito con chikungunya, con un problema técnico. Igual el problema técnico, que los medicamentos para chikungunya son contraindicados para el dengue, y entonces el tema se te complica. O sea, se complica dramáticamente. Como esto, como resultado de estos procesos, ¿qué tuviste? Tuviste, obviamente, una crisis que todos estamos viendo, una caída en quema de reservas internacionales significativa, una quema de reservas que viene, ¿por qué? Bueno, porque tu flujo de caja está afectado, y ese flujo de caja afectado hace que tú estés metiéndole la mano a los ahorros de la nación, que pulveriza más de 7.000 millones de dólares entre marzo y agosto de este año. 7.000 millones de dólares de reservas internacionales, plus, o sea, asúmale a ese 7.000 millones de dólares que tú habías recibido 2.000 millones de dólares de un cobro adelantado y descontado de deuda en República Dominicana, más habías recibido 1.000 millones de dólares por un swap de oro, más habías recibido 2.000 millones de dólares en temas de Fondo Monetario, con lo cual, o sea, tú tenías además de esos 7.000, 5.000 millones que te entraron y se esfumaron en el proceso, con lo cual te fulminaste 12.000 millones de dólares entre marzo y agosto de este año. Y obviamente te está indicando que el país tiene una crisis significativa de flujo de caja. Bueno, en el medio de esos temas, yo estoy aquí comido por este aparato. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, lejos de irse por los modelos convencionales de rescate de equilibrio económico, decide que él va a controlar el tema controlando las importaciones, reduciendo los valores de importación, no ajustando el cambio, no reactivando la producción, no estableciendo acuerdos con el sector privado, sino que voy a contraer las importaciones. O sea que súmale que te raspaste 12.000 millones de dólares en una economía donde además redujiste 41% las importaciones. Bueno, y tú te llevas las importaciones a la mitad y te raspas 12.000 millones. Imagínate tú la magnitud de la crisis que tienes. Pero en adición, no solamente tienes un problema en la contracción de esas importaciones, sino que en adición cambias la composición de esa importación y pasas de un país que hace unos 6 años las importaciones públicas representaban no más de 10% del total de importaciones, a un país donde hoy más de 60% de las importaciones son hechas por el Estado, con la tesis de que el Estado básicamente puede controlar mejor la situación, que, compartiendo totalmente con el ex rector, no es más que una estrategia populista, porque en definitiva ese incremento de las importaciones públicas no son más que un mecanismo ineficiente
pero muy atractivo en términos económicos para quienes controlan esa importación. Y reciben, sí, dólares de 6.30 para importar un pollo que cuando llega aquí llega al triple del precio en dólares, aunque te lo calculen a 6.30. Es decir, esos elementos que terminan ocurriendo, amplificando el problema. Nosotros calculamos con data dura que $1 millón entregados a Empresas Polar, solo a Empresas Polar, produce 4 veces más alimentos que $1 millón de importación del Ministerio de Alimentación en Venezuela. 4, no es doble, no es 40%, 4 veces más. ¿Te imaginas entonces qué significa en términos de eficiencia para el país que tú hayas incrementado significativamente el porcentaje de importaciones públicas sobre el total de importaciones, amplificando la ineficiencia en el sistema en momentos en que tienes una crisis de flujo de caja? Bueno, obviamente es un cóctel Molotov, y ese cóctel Molotov está en pleno desarrollo. Por cierto, el presidente Maduro lo llama la guerra económica. Es muy interesante porque al final de cuentas este es el único país que inventó, o el único gobierno que inventó una guerra económica y le está perdiendo. Resultado también de ese proceso es la afectación en el abastecimiento de mercancías. Yo no les voy a explicar a ustedes el problema de abastecimiento, porque resulta que ustedes lo ven a diario, incluso más crudo que lo que lo podemos ver los caraqueños. O sea, solo falta pasar por el frente de Garzón en Mérida, o de Macro, o de Duncan en la batería, y se te paran los pelos. Es decir, se te paran los pelos de ver una ciudad donde el tiempo invertido en comprar mercancías tiene que estar contrayendo su capacidad de generación de productos de una manera brutal. Olvídense de los temas de la calidad de vida, que también están ahí vinculados. Porque al final de cuentas, aun cuando esta es una de las ciudades más afectadas en términos de desabastecimiento, todavía yo podría terminar retándolos y diciendo que a pesar de que nosotros conseguimos, por ejemplo, que en Caracas cerca de 60-65% de los productos esenciales regulados de precios no están en anaquel, cuando nosotros vamos a hogar, el nivel de desabastecimiento en hogar es significativamente inferior. En realidad, todos ustedes protestan por el problema de desabastecimiento, pero no es verdad que todos ustedes, cuando salieron esta mañana de su casa, no tenían aceite para freír un huevo, o no tenían azúcar para poner el café, o leche. Bueno, leche sí está poniendo complicada aquí, pero en términos generales, la mayoría de los productos terminan en tu casa. A veces con huequitos de una semana, aparece la otra, etc. ¿Cómo? Bueno, o porque haces una cola brutal, o porque haces trueque entre familia y entre amigos, o porque terminas compensando con el bachaqueo. Es decir, en el mercado negro terminas consiguiendo el producto, lo cual, por cierto, en términos económicos, significa que esto más se ha convertido por ahora en un problema de inflación que en un problema de desabastecimiento. Es decir, es un problema de calidad de vida y de inflación. Ahora, en el proceso también ocurre que la confianza de los consumidores, y la confianza de los consumidores marca en cualquier país las tendencias de consumo hacia el futuro, y se conforma en 5 preguntas clásicas, que son: ¿cómo evalúas tú la situación de tu familia en los últimos 12 meses? ¿Cómo crees que va a estar en los próximos 12? ¿Cómo evalúas la situación del país en los 12 anteriores? ¿Cómo lo evalúas en los próximos 12? ¿Y cuán dispuesto estás a comprar bienes duraderos en los próximos 12 meses? Cuando miras ese índice de confianza, se ubica en el peor momento histórico de la medición de índice de confianza, Data Analysis, que es la institución que lo mide en Venezuela. Nunca habíamos tenido un peor nivel de confianza o de desconfianza en Venezuela por parte de los consumidores. Claro, eso podría terminar llevándote a pensar que, como hay un alto nivel de desconfianza, una inflación elevada y una caída en la producción, el consumidor está reduciendo dramáticamente su consumo, pasando hambre, y entonces lista para rebelarse, salir a la calle, sacar al gobierno por las mechas
y meter de presidente a quien tú quieras. La cosa es un poco más compleja que eso, bastante más compleja que eso. Digo que es más complejo que eso. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva hay también unos estabilizadores sociales que provienen de la economía. Quizás son perversos, pero también sirven de estabilización. Por ejemplo, una parte importante de la población en cola en el país es un bachaquero que termina vendiendo un pedazo de sus mercancías y obtiene un ingreso que, por cierto, compensa mejor la inflación que el sueldo de los profesores de la ULA, que está pulverizado por la inflación y tiene una rigidez contractual. El bachaquero no tiene una rigidez contractual. Está obteniendo ingresos en una actividad que, por cierto, si nosotros sacamos el promedio, los bachaqueros trabajan 2 días a la semana, uno de lunes a viernes y uno el fin de semana, porque es lo que les permite en la cédula. La compra promedio es de 1.000 bolívares, se venden 7.500 bolívares, la mercancía comprada en 1.000, en promedio entre 5 y 10 veces el precio regulado. Si sacan la cuenta, le restan los 1.000 de costo a 7.500, quedan 6.500, le resta 2.000 de lo que se queda para su familia, tienes 4.500 y le restan 1.000 de costos de compra. Son 3.500 por 2, 7, por 4, 28.000 bolívares, es decir, 3 veces el salario mínimo. 3 veces el salario mínimo. Pero además, en los que no están bachaqueando, la mayoría de la población en el sector D y E son informales, son trabajadores informales, es decir, buhoneros o trabajadores por cuenta propia. ¿Qué pasa con los buhoneros que están vendiendo cocosete o doritos en la calle? Ellos no son un bachaquero. Ellos no hicieron 6 horas de cola para comprar cocosete ni para comprar dorito. El cocosete y el dorito no están regulados y lo compran sin cola. Y cuando lo venden, resulta que su ingreso proviene de un porcentaje del precio de la mercancía. Y el precio de la mercancía, si lo revisas, en los snacks en Venezuela, está casi 35 puntos arriba de la inflación. Con lo cual, también ese vendedor ambulante, por supuesto, tiene un neto que tiene que ver con la caída de la demanda de esos bienes producidos por el incremento en el precio, pero esos bienes han terminado siendo inelásticos en términos de ingresos, con lo cual el producto de la venta supera el incremento de la inflación. Lo que sí puede ocurrir es que tengas un problema terrible en la cola en una pelea entre bachaqueros o entre bachaqueros con población no bachaquera que pelea por el producto que necesita. Pero eso es una historia distinta a la historia de una protesta política social. Esos son 2 elementos completamente diferentes. En ese concepto, básicamente el gobierno también trata de hacer algunas intervenciones para evitar el costo político de la crisis. Una parte importante de esa intervención es básicamente haber creado el concepto de la guerra económica. ¿Por qué la guerra económica? La guerra económica no es más que un distractor, es una excusa para crear un culpable externo de la crisis que yo creé en un modelo de control inadecuado. Pero si yo no soy percibido como el culpable de la crisis, los costos se reducen dramáticamente, los costos políticos se reducen dramáticamente. Entonces creo el concepto de la guerra económica, que por cierto funcionó en el año 2013 alrededor del DACASO, cuando el gobierno logra vender la idea de que eran los empresarios los que estaban robando a la población. Vale la pena decir que por supuesto que hay distorsiones, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, bachaqueo. Todo eso que el gobierno dice que existe, existe. Pero el detalle que falta ahí es que eso existe por culpa tuya, que existe por tu control, que existe por tu tipo de cambio, que existe por los estímulos inadecuados que estableces en la economía. Eso era el problema central. Pero tú creaste la idea de un empresario que era culpable de la crisis. A ver, por supuesto que hay empresarios de todo tipo y que llenos de estímulos hay malandros en el proceso. Es decir, eso no te quepa en la menor duda. Pero ese no es la base del problema. Ese no es el problema real. Claro, una vez que tú vendes la tesis de la guerra económica, ¿qué termina pasando?
Lo que termina pasando es que una parte de la población comienza a no creerte en la guerra económica. ¿Por qué? Porque tú tienes 3 años hablando de la guerra económica y no has resuelto el problema. Con lo cual la gente comienza a pensar que tiene que haber otra razón para eso. Pero hay un segundo tema, que los que te siguen creyendo en la guerra económica comienzan a pensar, no eres tú el general que la está ganando, es decir, tú estás perdiendo la guerra económica, entonces a lo mejor vale la pena tener otro general. Es decir, justo entonces la guerra económica se pierde como concepto político. ¿Por qué? Porque ni siquiera los tuyos van a respaldarte en la tesis, en cuyo caso entonces evoluciona a otros tipos de cosas, como por ejemplo el tema de la frontera. La frontera es una evolución de la guerra económica. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra económica se había fulminado, se había destruido como concepto. 70% de la población no cree que la guerra económica es la razón de la crisis. 7 de cada 10 venezolanos. Eso no quiere decir que todos, digamos, bueno, ahí sí, porque es un 100%, el otro 30% cree que es creíble el concepto. Ahora, con 70% de la población que no te cree, tenías que moverte a un tema distinto o te iba a arrasar políticamente el problema. Y creaste el concepto de la frontera. ¿Cuál es el concepto de la frontera? Un concepto mucho más tangible, que tenía una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Bueno, muy simple. A ver, no hay mejor fábula que la que está basada en hechos reales. ¿Es verdad que hay contrabando en la frontera? Es verdad. ¿Es verdad que hay mafias en la frontera? Es verdad. ¿Es verdad que hay paramilitares en la frontera? Es verdad. ¿Es verdad que hay contrabando de extracción? Es verdad. ¿Es verdad que hay colombianos ilegales en Venezuela y en la frontera? Es verdad. Todo eso es verdad. Lo que no es verdad es que eso causa que no haya leche en Puerto Ordaz. Lo que no es verdad es que eso explica por qué no hay azúcar en Por la Mar. Porque hay un pequeño detalle técnico. Si tú logras conseguir azúcar en el Ratán de Por la Mar, no tienes que agarrar un carro hasta Cúcuta o a Maicao para llevar el azúcar a venderla 10 veces más caro. Porque la señora en Margarita no tiene azúcar y está dispuesta a pagar un sobreprecio para obtenerla. En cuyo caso no puede haber un desplazamiento de mercancías de ninguna otra parte del país. Ese contrabando viene de los productos de la frontera. Ahora, lo que sí hay es bachaqueo. Es decir, es producto de tu distorsión. Pero cuando tú piensas en Jubileisis, en el barrio 5 de Julio en Petare, que está oyendo el mensaje del presidente, tú vas a oír un mensaje que es atractivo, una narrativa atractiva. Jubileisis no puede hacer un cálculo sofisticado como el que acabamos de hacer aquí. Ella simplemente va a hacer un análisis simple. ¿Cuál es el análisis simple? Yo tengo leche, no tengo leche. Hay una foto de unos tipos malandros sacando leche en la frontera de Cúcuta. Sí, hay unos malandros sacando leche en la frontera de Cúcuta. ¿Esa narrativa funciona? La narrativa tiene, digamos, es atractiva. Claro, otra vez, es una narrativa falsa, basada en un hecho que no es real, pero que en todo caso al final, ¿cómo muere? Muere cuando después de que la frontera está cerrada meses, Jubileisis tampoco tiene leche. Y ahí está el juego. Y ahí el problema entra. El problema del gobierno es importante, porque no hay nada peor que un gobierno sin leche. En todo caso, en el medio de este proceso global está la política. Es decir, están los retos que se le presentan ahora al gobierno. ¿Y cuáles son los retos que se le presentan ahora al gobierno? Las grandes incertidumbres. Yo, por mi trabajo, digamos, que se ha convertido en un tema mediático, a veces pienso que estoy más que en la academia, en el show business. Es decir, ese proceso hace que mucha gente en la calle te pare a preguntar cosas. ¿Es verdad que la oposición puede ganar las parlamentarias? Es verdad. Y si la oposición puede ganar las parlamentarias, eso significa un cambio real en la situación del país. El 7 vivimos en un país distinto si la oposición gana las elecciones.
Bien, ahí están las dos grandes incertidumbres que voy a trabajar muy rápidamente. La primera, con respecto a la explosión, quisiera de alguna manera compartir con ustedes que más allá de lo que mi esposa sin duda piensa, yo no pienso que estamos al borde de ninguna explosión social en el corto plazo. Quiero decir, hablando con economistas o estudiantes de economía, a lo mejor estoy exagerando el término de corto plazo, en el cortísimo plazo. Es decir, no estamos frente a esto de aquí a la elección. Es decir, después de la elección, no sé. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales no son proyectables de esa manera. Es decir, cuando usted ve a un economista o un sociólogo que se pare en esto aquí y le diga, en este congreso, y le diga, la explosión social ocurre el 13 de enero del 2016, y un economista que le diga que el tipo de cambio va a estar en 1351,5 en marzo del próximo año, no tiene ni la más remota idea. Tú puedes saber cuáles son las macro tendencias, tú puedes saber que hay presiones inflacionarias o de devaluación, tú puedes saber que se hace inestable un sistema como el sistema cambiario de control venezolano, pero proyecta cuándo es que eso va a explotar, es un atrevimiento mayor. En todo caso, con estos procesos en mano, ¿por qué digo que yo no estoy por ahora pensando que la explosión social es el gran elemento que define la situación venezolana? Y creo que el presidente Maduro también está coincidiendo conmigo en ese proceso. Bueno, porque en realidad, para que haya una explosión social, tienen que haber algunos de estos tres disparadores. O una explosión espontánea de la población, como la primavera árabe, o una oposición cualquiera que conduce al país a una revuelta popular en contra del gobierno, o un evento militar que, aprovechando la crisis, saca al gobierno. Esos son los eventos que pueden explicar ese proceso. Si lo revisamos desde el primero, lo que eventualmente vamos a conseguir es, de nuevo, que no es cierto que la población esté hoy al borde, porque está girando alrededor ¿de qué? Del bachaqueo, de la transferencia del Estado, del sector informal, en cuyo caso la población básica está mucho más pendiente de estar en las 7 horas ahí en el garzón que participando 7 horas en una protesta popular o organizándose para un evento político. Ella está en otra cosa. Y tampoco está pasando hambre, no es verdad, porque los ingresos se han ido recompensando en términos de esas actividades. En la pico de la pirámide menos, porque hay una compensación en dólares. Son ahorros en dólares que, convertidos en un tipo de cambio como el que tenemos en el mercado negro, te hace vivir en Caracas infinitamente más barato que antes, a cualquiera que tenga ahorro en dólares. ¿Dónde está el problema? En la clase media, en los asalariados. Pero ¿qué pasa con los asalariados? Que tampoco están pasando hambre, porque lo que están haciendo es, que es un peligro hacia el futuro, pagando el supermercado con la tarjeta de crédito. Hay un incremento brutal en la deuda al consumo que financia una vida artificial en la clase media. ¿Cuándo eso explota? De nuevo, no sé si es enero, febrero, marzo, abril, mayo, diciembre, pero es una situación inestable. Eso es lo máximo que podemos decir, es inestable, pero en el corto plazo ha servido como un estabilizador al proceso. En ese juego está entonces la estabilización de un reparto perverso que pudiéramos decir es una especie de redistribución de ingresos. Perversa, pero redistribución de ingresos de una clase alta y media que le paga a la baja para que le consiga los productos que sin hacer cola. Ahí hay una especie de redistribución perversa de la renta. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con el miedo. Es decir, también hay miedo a la protesta. ¿Y ese miedo de dónde? Miedo y frustración. ¿De dónde viene el miedo y la frustración en la protesta? De los eventos de 2014. Cuando cuando una parte del país, la clase media y los estudiantes, se fueron a una protesta nacional en principios del 2014, el resultado fue dos cosas. Primero, un fracaso. Por cierto, qué pena, pero estaba cantado ese fracaso. Eso era un fracaso que nos sorprendió. Porque la verdad, si tú analizas
la eficiencia de una guarimba que cierra o encierra a tus seguidores y deja libre a tus adversarios, la probabilidad de que eso sea exitoso es un límite que tiende a cero. Yo tenía la guarimba más simpática de Caracas al frente de mi casa. Yo vivo en una calle ciega en Los Palos Grandes y ahí había una guarimba. ¿Tú te puedes imaginar lo eficiente de una guarimba en una calle ciega? Pero además, de una calle ciega que cerraba 3 edificios donde todo el mundo es opositor, el más sospechoso soy yo, en esos 3 edificios. Y cuando yo salí a preguntarle a las señoras que trancaban la calle, porque la gente dice que los estudiantes son los valientes, las mamás de los estudiantes, son las mamás de los estudiantes, las que de verdad son candela pura. Y ellas ahí trancando la calle, pero ¿qué es lo que ustedes buscan? Que se vaya Maduro. ¿Y hasta cuándo la guarimba? Hasta que se vaya Maduro. ¿Y cómo se va Maduro trancando tu calle sin que salgan tus vecinos, tragándose humo, tus carajitos? Maduro que va a salir al balcón del pueblo como en Paran y te va a decir, si ustedes no quieren que yo mande, yo tampoco quiero mando. ¿No te parece que falta algo? Bueno, pero agrega a ese proceso un problema, que el gobierno mostró su capacidad represiva, que hubo 44 muertos, que hubo 1000 y pico presos en el proceso. Y hoy, entonces, te conduce a un 71% de la población que dice que no está dispuesta a protestar ni siquiera pacíficamente. Bueno, eso además es un drama, porque un país que no esté dispuesto a protestar pacíficamente es un país eunuco. Un francés convulsiona de Brecht y Lamina. Es decir, eso no quiere decir ni golpe de Estado, ni violaciones democráticas, quiere decir la defensa de tus derechos. Pero tú lo has manejado de manera inadecuada. Tú se ha manejado de manera inadecuada y el gobierno también tomó ventaja para crear el miedo en el proceso. Bueno, si a eso le agregas que la oposición no tiene la organización, tiene la organización para crear una crisis, pero no tiene una organización ni un liderazgo para capitalizar esa crisis, entonces no tiene sentido que ella provoque un evento como ese, porque Cachicamo trabajaría para la paz. Ellos jamás capitalizarían ese proceso. Finalmente los militares, el vicepresidente económico del país es un general activo, ministro de Finanzas. El ministro de Interior y Justicia controlando policías y jueces es un general activo. El ministro de Alimentación controlando las importaciones es un general activo. La ministra que controla las relaciones institucionales del país es un almirante activo. ¿Te parece que existe algún vínculo entre el gobierno y el sector militar? Digo, ¿puede haber algún vínculo ahí? Bueno, si ese no es el tema, entonces ¿cuál es? El tema es electoral. Es paradójicamente la pesadilla del presidente Maduro. No es que lo van a tumbar. La pesadilla del presidente Maduro es qué pasa en la próxima elección. Si lo vemos numéricamente, el presidente, hizo una barbaridad. El presidente básicamente ha caído de manera significativa en términos de popularidad. Ha perdido más de 30 puntos porcentuales. Y no es que viene del esplendor como el presidente Chávez. Bueno, eso es un drama desde el punto de vista, digamos, de respaldo popular. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Según mi esposa, eso quiere decir que ya se acabó lo que se daba. Maduro está fuera, no es posible la gobernabilidad. Dilma Rousseff tiene 1/3 de la popularidad de Maduro. Maduro triplica a Dilma Rousseff y tiene 50% más popularidad que Ollanta Humala en el Perú. No se trata de gobernabilidad, porque el presidente tiene popularidad, control institucional, militares, plata y armas. Anda pues, sáquenlo por la fuerza, dale, te van a dar una aplastada de marca mayor, porque el tema no es ese. El tema es que con 21% o 22% de popularidad el presidente le cuesta ganar una elección, y ahí está el tema central. No importa cuál sea tu control institucional o el manejo que puedas hacer de una elección, tú puedes manipular 3 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales, 1 punto porcentual. Tú no puedes manipular 25 puntos porcentuales, 30 puntos porcentuales en una elección. Y ahí está el problema central de esta elección para el presidente. Es que la diferencia entre la oposición y el gobierno es una diferencia que oscila entre 25 y 30 puntos en la elección parlamentaria.
Eso no quiere decir que así va a quedar el Congreso, porque aquí no estamos hablando de una elección nacional, estamos hablando de 87 elecciones circuitales. Y esos circuitos tienen vida distinta a la data nacional. Y el gobierno juega y va a poner plata, productos, populismo, capacidad de movilización, chantaje. El discurso del presidente Maduro, cuando dice que no va a reconocer lo que ocurra si no es mantener la revolución, no es más que una finta de póker que intenta paralizar el voto de unos independientes que tampoco quieren a la oposición. Porque la verdad, y aquí es otro tema importante, un tema de retos relevantes para la oposición en Venezuela y los retos para la alternativa. ¿Y es cuál? Que todavía está frente a un país chavista. Vale, Maduro tiene 21%, pero el presidente Chávez en la misma pregunta tiene 57% de respaldo popular. Es decir, 60% de los venezolanos todavía creen que Chávez era bueno y no se dan cuenta que esto no es más que la herencia del proceso, claro, amplificado. Pero el problema del control y del populismo y del intervencionismo estaba ahí. Ahora, si 57% de la población aprueba la gestión de Chávez, lo que tú tienes no es un país opositor, tienes un país chavista que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque tú no vas a pasar de amar a Chávez a amar a María Corina. Eso no puede pasar. Sí, lo que tú vas a pasar son por procesos de transición, y esos procesos de transición indican que te vas a ir moviendo, abandonando y buscando alternativas. Pero cuando buscas alternativas, tienes que tener esa oferta alternativa que enamore a la población, con liderazgos, con propuestas, con acción. Y eso es lo que ahora todavía falta en el sistema político venezolano. Yo no sé, básicamente, qué va a ocurrir el 6 de diciembre. Para eso, FACES y la Escuela de Economía y los estudiantes tienen que invitar a Hermes y a Adriana. Así mejor. Pero lo que sí sé es que está frente a una elección relevante, que no va a cambiar el país, porque el presidente va a seguir siendo el presidente, el tribunal va a seguir siendo el tribunal. Pero lo que sí es verdad es que lo que ocurre el 6 forma parte de la historia que estás construyendo. Y un país democrático requiere balance de poder. Incluso para el gobierno, incluso para el chavismo, es indispensable para poder incluso sostenerse en su historia futuro, tener balances de poder. Y también es un país que necesita diálogo y acuerdo. Si tú piensas que van a sacar al presidente Maduro, incluso en un referéndum revocatorio, y el problema se resuelve, no estás entendiendo nada. Porque no se trata de cambiar a alguien, se trata de cambiar algo, que es la forma inadecuada como hemos manejado la economía y la sociedad en Venezuela. Y para poder cambiar requieres integración y respeto, no requieres consenso. La democracia no es un sistema de consensos. Cualquier sistema que pretenda que todos pensemos igual es una autocracia. La democracia es un sistema para dirimir el disenso natural y bienvenido. El disenso, el reto, nuestra capacidad de discernir, eso es la democracia. El único consenso que se requiere en democracia es alrededor de las reglas de juego a través de las cuales vamos a dirimir ese disenso. Y hasta que no nos sentemos todos, en todas las fuerzas, los opositores, los chavistas, los empresarios, los estudiantes, los obreros, a construir esa regla de juego para dirimir el disenso, este será un país inestable. Yo cierro con una anécdota personal. Cuando yo tenía 12 años, mi vecino John, era mi mejor amigo, tenía una hermana, Adriana, de 16, y aparece en la primera, con el primer novio en la casa, un estudiante, perdón, no era Víctor Cámara, que después fue un gran actor de novelas en Venezuela. Su mamá, Cachucha, actuaba en la radio Rochela, era una actriz súper conocida. Víctor era buen mozo, catire, venía a la casa con una moto espectacular y era simpatiquísimo, y nos llevaba a John y a mí a las grabaciones de Radio Rochela. Cuando Adriana terminó con Víctor, lo que sufrimos fue John y yo. Apareció con el segundo novio en la casa, un estudiante de ingeniería de la Católica, un tipo normal, chévere, normal.
Corolita, simpático, nos lleva eventualmente a comer helado. Clum termina con él y aparece con el tercer novio en la casa. Un estudiante de antropología, flaco, feo, desgarbado. En la noche cuando se va, Adriana le pregunta a John, ¿qué te pareció Jesús? Y John le respondió, Adriana, cásate con este, pana, cásate con este. Dice, ¿pero qué? ¿Te gustó tanto? Es que el próximo es Quasimodo. No es cambiar a alguien, es cambiar algo. Y somos nosotros. Bueno.